Bueno. Bueno, acá en la teoría de los mercados vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la competencia perfecta. La competencia perfecta es una situación de mercado donde las empresas carecen de poder para manipular el precio, ¿sí? O sea, no pueden influir y no pueden manejar el precio. Por lo tanto, se las denomina, se dice que son precios aceptantes y se da una maximización del bienestar. Esto va a resultar de una situación ideal de los mercados de bienes y servicios donde la interacción de la oferta y la demanda va a determinar el precio. O sea, hay un libre juego de oferta y demanda, ¿sí? También hay una serie de características que tiene la competencia perfecta que ahora lo vamos a ver. O sea, no todos los mercados son de competencia perfecta. Por ejemplo, dentro de las características vamos a tener existe un elevado número de productores y consumidores, o sea que son muchos tanto de consumidores, de clientes como de proveedores en el mercado empresarial. Y esto puede hacer que el comportamiento sea igual a lo que es, o sea, se denomine así competencia perfecta. Otra de las cosas es que el producto que se comercializa tiene que ser homogéneo, eh, por lo cual al comprador le tiene que resultar indiferente un vendedor o el otro. ¿Sí? Comprar a uno o comprar a otro no causa ningún tipo de diferencia, porque el producto es homogéneo y es exactamente igual. Entonces, la homogeneidad del producto va a suponer que no van a existir diferencias entre el producto que vende un oferente y aquel que venden los demás oferentes. El producto de cada empresa es un sustituto perfecto del que venden las demás, o sea, idéntico, igual. Y la existencia de diferentes marcas comerciales estaría rompiendo el principio de la competencia perfecta. O sea, el mercado así como lo conocemos, ¿sí? Donde uno compra, ¿sí? Donde el mercado que existe en la realidad no es de competencia perfecta, porque hay diferentes marcas comerciales, porque las marcas hacen publicidad diciendo que el producto de ellas es mejor que el de la otra, y quizás son iguales, pero ya el hecho de decir que es diferente está rompiendo el principio de la competencia perfecta. Por lo tanto, en la competencia perfecta hay un producto homogéneo que es exactamente igual, no hay marcas que lo diferencien, no hay publicidad, ¿sí? No hay nada que marque una diferencia entre un producto y el otro. Otra de las características es que no hay costos de transacción. Esto quiere decir que ni los compradores ni las empresas van a incurrir en costos para la transacción de dichos bienes. Esto es importante porque significa que no habría diferencias de elección entre una empresa y otra basada en el costo, por ejemplo, de adquirir los bienes. O sea, el costo de transacción es exactamente el mismo. Todos lo consiguen en el mismo lugar, todos los venden en el mismo lugar, porque una cosa, por ejemplo, es vender un producto, como la fruta, por ejemplo. Vender un producto que nace acá en el territorio bonaerense, y si no, es vender otro que viene de Colombia, no sé, como las bananas. ¿Entiende? Entonces ahí va a haber un diferente costo de transacción, ¿sí? Ya el transporte eleva el precio. Así que bueno, los costos de transacción tienen que ser inexistentes, por lo tanto también se complica el hecho de poder tener una competencia perfecta.
Las empresas y los consumidores también tienen que tener o deben disponer de una información completa y gratuita. Tiene que haber transparencia en el mercado y eso requiere que todos los participantes tengan un pleno conocimiento de las condiciones generales en las que opera el mercado. Tampoco hay barreras ni de entrada ni de salida del mercado, como tampoco hay problemas de reventa. Y esa libertad de entrada y salida de empresas al mercado permite que todas las empresas participantes puedan entrar y salir del mercado en una forma inmediata cuando lo deseen. Justamente esto se da en competencia perfecta. No siempre en la realidad esto es posible. Hay empresas que tienen un costo para poder salir del mercado. Algunas hasta el Estado les impide salir del mercado. Entonces, el hecho de que no haya barreras es una característica que marcaría la competencia perfecta. Y por último, tenemos la movilidad perfecta de bienes y factores, donde acá los costos de transporte tienen que ser depreciables, o sea que si dos oferentes ofrecen un producto homogéneo, el consumidor puede acudir a cualquiera de los dos con la misma dificultad, empleando el mismo tiempo y con los mismos costos similares. ¿Sí? O sea, no tiene que cambiar absolutamente nada, no solo el bien homogéneo, sino también la misma distancia para ir a comprarlo, empleo el mismo tiempo y tengo el mismo costo. ¿Ok? Esto es competencia perfecta con sus características. Ahora, viendo lo que es la competencia perfecta, ¿no? O sea, junto con las características, podemos enunciar la definición de competencia perfecta, ¿no? Y la competencia perfecta es una situación en la que una empresa individual enfrenta una curva de demanda perfectamente elástica, y esto es una forma elegante para decir que hay un precio paramétrico afirmado que puede extenderse a los consumidores. O sea, si ustedes lo ven acá en este diseño, en este eje de coordenadas, ven tanto la curva de la oferta como la curva de la demanda que tienen un punto donde se cruzan, que es el punto donde está el libre juego de oferta y demanda. ¿Sí? Ahora, y acá tenemos el desplazo en la curva de demanda del cambio de la oferta. Pero, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el mercado de las naranjas son todas iguales, ¿sí? A menos que esté aquella que viene envuelta en papel, en un papel tipo un celofán, creo que es, o que viene una naranja sí, una naranja no, bien perfectitas, y otras que vienen a granel, ¿sí? Ahí ya tendríamos una diferencia de precios. La cosa es que vengan todas iguales, todas presentadas iguales, todas de la misma calidad, todas de la misma zona, ¿sí? Por lo tanto, la competencia perfecta en la realidad es muy difícil que se dé. Vista la competencia perfecta, pasamos ahora a la imperfecta. La competencia imperfecta, en este caso, ¿sí? es todo lo contrario. Es una situación de fallo de mercado en la que, a diferencia de la competencia perfecta, no hay libre juego de oferta y demanda. Que no haya libre juego de oferta y demanda significa que para determinar los precios no hay un balance equitativo, sino que los precios van a ser previamente determinados. Las consecuencias principales de la competencia imperfecta puede ser una repercusión negativa en el bienestar de los consumidores y una pérdida de eficiencia. Cuando nosotros hablamos de competencia imperfecta, ¿sí? Se da por poder, para fijar el precio o sea, quien fija el precio son los productores. Y como sucede, o como suele suceder en monopolios y oligopolios, ¿sí? Que son los únicos que venden, o los pocos que tienen en mano el mercado, son aquellos que fijan el precio. Otra de las características de la competencia imperfecta es la consecuencia de poder fijar precios de los demandantes, ¿no? O sea,
hay pocos compradores. Una cosa es el oligopolio y el monopolio, que son productores, que son los únicos, o un pequeño grupo que tiene el mercado en mano y decide a qué precio vender. Ahora, del lado de la vereda de enfrente puede también pasar que haya muchos vendedores, pero que compradores haya uno solo o muy pocos. Este es el caso de los oligopsonios o los monopsonios, que son los demandantes quienes van a establecer el precio al cual van a comprar. Ahora, también la publicidad es una fuente de competencia imperfecta, porque ¿qué hace? Distorsiona la homogeneidad del producto de los diferentes productores, alterando el prestigio y el grado de conocimiento que tienen los consumidores de determinados productos, beneficiando a un productor más que a otro. Tenemos también una serie de características dentro de la competencia imperfecta. El número de oferentes no es tan grande, o sea, está en manos de uno o de unos pocos. Por lo tanto, puede ser un reducido número de vendedores. Existe algún grado de control sobre las mercancías a los factores productivos. Puede haber diferenciación de productos, ¿sí? Pueden ser productos iguales, pero que quizás se diferencien por su marca, por su publicidad. Pueden ser productos similares, pero que tengan una similitud en cubrir la necesidad que tengan los consumidores. Y no hay plena libertad para que nuevos oferentes entren al mercado. O sea, una vez que estamos en presencia de un monopolio o de un oligopolio, es muy difícil que una empresa nueva entre a competir al mercado. Hay 3 casos de competencia imperfecta. En los 3 casos, el productor tiene el control de determinar los precios y normalmente se trata de vender la producción al máximo precio. El primero de ellos es el monopolio, después tenemos el oligopolio y el monopsonio. El monopolio es cuando solo un productor tiene el control total del precio en el mercado. Y el precio va a depender del aumento o de la disminución de la producción. El oligopolio, en lugar de haber un solo vendedor, hay algunos más, son unos cuantos pocos productores que dominan el mercado, y las decisiones de precio varían entre la producción y los costos, ¿sí?, de estos productores. Generalmente todos buscan obtener el máximo de ganancias, suelen ponerse de acuerdo sobre la estipulación del precio. Y el monopsonio es aquella estructura de mercado, como dijimos antes, que por el contrario del monopolio, ahí existe un solo comprador con muchos vendedores. Entonces es el comprador el que decide a qué precio es el que quiere pagar. Aparte de estos, del monopolio, oligopolio y monopsonio, también tenemos el monopolio natural, ¿sí? El monopolio natural es una situación excepcional donde habitualmente este monopolio es propiedad del Estado o de lo contrario, si no es del Estado, está estrechamente regulada por el Estado. O sea, es un privado pero que tiene una regulación por parte del Estado, ya que un monopolista normal siempre tiene incentivos para reducir la producción y aumentar los precios, cosa que beneficia al productor. Pero que reduce la eficiencia global de los consumidores y perjudica principalmente a los consumidores. Un monopolio natural es aquel monopolio que naturalmente suele ser del Estado, nadie quiere meterse, o sea, podría haber, si hubiera oferta de otros productores privados, ¿se podría? Sí, se podría, y el Estado se retiraría. Pero suele pasar en bienes donde
o servicios donde nadie quiere hacerse cargo de eso. Entonces, como nadie quiere hacerse cargo, lo tiene que tomar el Estado. Y se convierte de esa manera en un monopolio natural, como por ejemplo el agua, ¿sí? La red de agua potable. Eso es del Estado y no hay ningún competidor que le interese tomarlo, porque sería demasiado Profesora, complicado. Sí, Tatiana. podría ser como eran antes el teléfono, la luz, el gas, todo lo que era servicios hacia los domicilios. Sí, bueno, eso era El una impuesto vez, era cuando no se podía. Ahora hubo una gran desregulación, entonces lo que es la telefonía está en manos de empresas privadas. La luz ¿Podría decirse también. que es un oligopolio lo de las telefonías, que son pocas Sí, es un empresas? oligopolio, porque en realidad no, la telefonía no es un oligopolio. La telefonía es una competencia imperfecta donde hay varios oferentes y nosotros somos libres de elegir al que queremos. No estamos obligados porque por zona nos toca ese. Un oligopolio sería la luz, que por zona nos toca Edenor o Edesur. Ajá. Si no me toca Edenor y yo, o sea, me toca Edenor y yo no quiero, no me gusta, me quiero cambiar, no puedo, me toca mudar, ¿sí? Porque no tengo opción. En cambio, la telefonía sí, si a mí no me gusta personal, me hago la portabilidad y me voy a Movistar y de ahí me paso a Claro y de ahí si quiero no sigo a ninguno y me paso a Tuenti y hago recarga. ¿Entienden? Entonces ya hay mucha más de regulación y dejó de ser un monopolio hace rato y un oligopolio también, es una competencia imperfecta. ¿Sí? Bien. Si bien hay pocos, pero nosotros tenemos libertad de ir y decidir con cuál contratar, qué precio nos convence, ¿sí? No tenemos Profe, obligación. El agua sí, el agua es monopolio natural porque es el único que hay, no podemos optar, ¿sí? Ahí sí. Sí, me decían. sí, un oligopolio podría ser las empresas de televisión como Telecentro y DirecTV, ¿no? Sí, Que tipo están, sí. creo que están esas Sí, dos nomás. tenés, según por zona, tenés dos o tres, eh, más o menos los precios son parecidos, según los planes que agarres, pero si por ejemplo querés cambiar, vivís acá en Matanza y querés usar, no sé, la televisión que ofrece Claro, no podés, porque te llegó hasta Gaona y está del otro lado que es Morón, está, pero de acá no. Entonces, ahí sí es un oligopolio. Ah, bueno. Sí, 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 sí. La telefonía no, porque a todos los que vos quieras podés acceder. No hay, no los tenés por zona delimitado. Y les paso acá un cuadrito comparativo, ¿sí? De competencia perfecta e imperfecta. En la competencia perfecta, las empresas no pueden influir en el precio, son precios aceptantes. Hay muchas empresas vendedoras y cada una vende una cantidad pequeña de un gran total. Los productos son idénticos, o sea, son homogéneos y no se pueden diferenciar unos de otros. No hay barrera de entrada, tampoco hay barrera de salida. Hay información perfecta, o sea que todo el mundo conoce todos los productos y sus precios y los precios del mercado, o sea, hay una total transparencia. Y las empresas tendrán que luchar por tener los costos más bajos posible, o sea, para competir, ¿no? Para generar eficiencia. Cuanto más eficiente soy con respecto a mi costo de producción, puedo tener un precio más bajo, voy a ser más eficiente. En cambio, la competencia imperfecta, las empresas influyen en los precios, son quienes deciden los precios, hay menos empresas, y esto, bueno, va a depender del mercado, y esas pocas empresas o esa única empresa vende el total o una gran porción de ese total. Las empresas buscan diferenciar sus productos, ya sea por diferentes marcas o por publicidades. Hay barreras de entrada, o sea, hay restricciones legales, hay diferenciaciones, hay elevados costos para empezar las empresas y más allá de eso, los pocos vendedores que hay
pueden llegar a ponerse de acuerdo para hacerle la vida imposible al nuevo ingresante y hacer que no logre ingresar y que se retire antes de empezar. Eso pasó en Bahía Blanca. ¿Qué pasó en Bahía Blanca? Las 4 o 5 cementeras habían puesto de acuerdo y tenían hasta todas sus zonas especificadas, y la verdad que como 10 años lo tuvieron el negocio. Tenían una rentabilidad todos los años asegurada y creo que fue multado, no me acuerdo, yo era chico, pero hace rato. Y la verdad que como negocio para ellos fue fabuloso, pues son los 4 o 5 que estaban y ponían el precio. Claro, se repartieron el mercado entre ellos. Sí, y después también la información, ¿sí? Mientras que en la competencia perfecta la información es transparente, en la competencia imperfecta es imposible conocer todos los productos y todos los precios del mercado y todos los pormenores, ¿sí? Hay mucho ocultamiento de información. Entonces, las empresas pueden influir en los precios, ponerlos más altos a los consumidores y a los compradores, por lo cual se genera una gran ineficiencia. Entonces, si lo querés, lo pagás, y si no, no lo comprás. Es simple. Con respecto, ¿se acuerdan cómo era la curva de la competencia perfecta, ¿no? Era una curva, se cortaba la demanda y la oferta por libre juego de oferta y demanda. Pero acá, en la competencia imperfecta, ven que está la curva de demanda va a tender a ser más horizontal cuando la empresa influya en el mercado, ¿sí? Y acá es cuando el demandante influye en el mercado, cuando hay un solo comprador que decida qué precio comprar. Vamos a ver ahora cada una de ellas, ¿sí? ¿Qué son? Tenemos el monopolio, ¿sí? El monopolio es una estructura de mercado donde existe un único oferente de un determinado bien o servicio, o sea que hay una sola empresa que domina todo el mercado. Esto quiere decir que una sola empresa es capaz de ofrecer el producto o el servicio con cual, por lo tanto, no hay sustitutos cercanos. De esta manera, los consumidores que desean adquirir el bien solo pueden acudir del monopolista y deberán aceptar las condiciones que éste impone. ¿Sí? O sea, no hay otra opción que ir a comprar a la condición del monopolista. Por otro lado, un monopolio comercial es una situación donde solo una organización controla todo el comercio con otro país o con un área geográfica. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de a nivel nacional. Dentro de las características del monopolio, tenemos que hay un único productor, que es un vendedor. El producto, ¿sí? Puede influir sobre el precio y la cantidad de mercado. O sea, no solo decide a qué precio vender, sino que también decide cuánto vender. No existen bienes sustitutivos cercanos, ¿sí? No hay bienes que puedan reemplazar a ese bien, sino que es el único. Las barreras de entrada son muy grandes y pueden ser variadas. Para decir un tipo de barrera de entrada, podemos hablar barreras de entrada de tipo legal, de tipo tecnológico o relativas a recursos naturales. ¿Sí? Esas son, por eso que se habla de barreras muy importantes. Hay alguna serie de factores que pueden explicar la existencia de un monopolio, ¿sí? Y podemos decir que son un
control de un recurso o de un factor productivo, existencias de economía de escala, superioridad tecnológica y la regulación, por ejemplo, patentes o barreras de entrada por regulación. Lo repetimos, ¿sí? ¿Cuáles son las causas por las cuales puede llegar a generarse un monopolio? Porque hay control de un recurso o de un factor productivo, porque existen economías de escala, porque hay superioridad tecnológica, ¿sí? Una tecnología que nadie más tiene, o bien por la regulación, porque esa empresa tiene una patente que nadie tiene, o por barreras a la entrada por regulación. Lo de la patente es medio relativo, ¿sí? O sea, sí, obviamente no voy a estar acá, menos a decirle a ustedes que están del lado de la ley, que se puede crear algo, algún puntito diferente y el producto ya es diferente. Pero bueno, las patentes generalmente suelen ser por 20 años y por ese tiempo esa persona es la única a la cual uno puede comprarle. Pero con el advenimiento de los chinos, ¿sí? Yo estoy en un sector metalúrgico y hay obviamente marcas que venden sus máquinas nuevas, que máquinas que cuestan, no sé, de $600.000 para arriba. Y obviamente cuando venden los repuestos están patentados, ¿no? Pero siempre salen los chinos que les hacen una muesca diferente, algo diferente, y si bien parece igual, pero no lo es. Yo siempre cuando viajo cada 2 años para ir a ver a los proveedores, yo me acuerdo de tener la frase de cabecera que los chinos te dicen, digo, pero es igual. Digo, is the same. Y me dicen, no, it's similar, but not the same. Es similar, pero no es el mismo. Así que lo de la patente, sí, es medio, hoy en día con los chinos en el mercado, es para agarrar medio común. Pero sí las barreras de entrada por regulación. Ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Para lo que es monopolio. Bueno, pasamos ahora al oligopolio. El oligopolio es una estructura de mercado donde existen pocos competidores relevantes, o sea, los pocos que hay son importantes, y cada uno de ellos tiene una cierta capacidad de influir en las variables de mercado. Las variables en las que influye son el precio y la cantidad de equilibrio, ¿sí? O sea, cuánto decide vender al mercado. Las empresas competidoras, ¿sí? Aquellas empresas que forman parte de un oligopolio, tienen un poder de mercado, pero es un nivel inferior con respecto al monopolio. Si bien deciden, pero no tienen el 100% de la decisión. No hacen lo que ellos quieren, hacen lo que acuerdan entre el resto de los productores. Ya que en vez de haber un solo oferente, hay un grupo de empresas, ¿sí? Hay también un caso especial de oligopolio que es el duopolio, donde existen 2 oferentes en un mismo mercado. O sea, se dividen a los clientes, ¿sí? Edenor y Edesur no es un duopolio, es un monopolio, porque no se dividen a los mismos clientes. Uno tiene un grupo de clientes y el otro tiene otro grupo de clientes, ¿sí? O sea, Edenor y Edesur no tienen al señor Pérez y el señor Pérez decide si ir de uno o de otro. Entonces cada uno se va a interesar en tener ese cliente. No. Si cayó en la zona norte va a tener Edenor y si cayó en la zona sur va a tener Edesur. ¿Sí? Así es como viene dividido, por eso que no se lo considera específicamente oligopolio. Dentro de las características del oligopolio tenemos que hay un pequeño, bueno, lo que dijimos antes, ¿no? Un pequeño grupo de productores. Estos productores deciden qué precio poner y qué cantidad lanzar al mercado. Son interdependientes estratégicamente hablando. O sea, cada uno va a crear sus estrategias, ¿no?
son muy independientes con respecto a cómo van a crear su estrategia de venta. Suele haber barreras de entrada para nuevos productores, o sea, entre ellos se dividen el mercado igual que entre otros porque le hacen la vida imposible. El producto ofertado puede ser indistintamente homogéneo o diferenciado, ¿sí? Si es homogéneo, son todos iguales y ahí se divide el mercado, y si es diferenciado, es ligeramente diferenciado, o sea, estos productos se encargan de suplir una misma necesidad, ¿sí? Son quizás diferentes por marca o diferentes tienen quizás alguna característica distintiva, pero son siempre los productos más o menos parecidos. Dentro de lo que es la interdependencia, ¿no?, de los oligopolistas, que es esa independencia o interdependencia estratégica, los oligopolistas enfrentan lo que se llama interdependencia estratégica porque ellos saben que las acciones de unas empresas afectan los resultados de la otra. Entonces, si mi competidora decide aumentar su producción, es muy probable que el precio de mercado va a caer y eso va a afectar negativamente mis utilidades. Por el contrario, si mi competidora decide de reducir la producción, podría tener un efecto positivo en mis utilidades porque ella va a vender lo suyo y yo voy a vender más porque ella produjo menos y puso menos en el mercado. Esta interdependencia estratégica hace que las decisiones que toma cada una de las empresas afecten a las restantes y el resultado final también del mercado, ¿no? Porque la elección óptima de las variables precio y cantidad va a depender de las características del mercado sobre las variables que van a competir estas empresas. O sea, basta que una de ellas tome una decisión de aumentar o de bajar la producción, va a influir positivo y negativamente en las otras empresas que forman parte de ese oligopolio. Ahora, hay una serie de escenarios básicos, ¿sí?, donde se da la competencia imperfecta. Y estos escenarios básicos tenemos el líder seguidor. El líder seguidor es una empresa generalmente más grande o más antigua. Elige primero la variable clave, ¿no?, que puede ser el precio o la cantidad, y luego las otras empresas hacen su elección. Así, por ejemplo, en el mercado tecnológico podemos observar que IBM es una empresa líder y que sus decisiones van a marcar una pauta para las decisiones de producción y precio de las empresas competidoras más pequeñas. Después tenemos la elección simultánea de cantidades. Es conocido este modelo como el modelo de Cournot, y acá las empresas van a decidir al mismo tiempo la cantidad a producir sin que exista un valor dado. En este caso, las empresas van a maximizar sus beneficios y esto va a depender de las expectativas o de los pronósticos que tengan las decisiones de producción de las otras, ¿sí? Y la elección simultánea de precios. Y este es conocido como el modelo de Bertrand, y en este caso las empresas también eligen de una manera simultánea el resultado final y se acerca más a la competencia perfecta cuando estas empresas venden productos muy similares, por no decir homogéneos. ¿Estamos hasta acá? ¿Necesitan que les repita algo? No, bueno. Bueno, vamos a pasar ahora a ver las fallas del mercado. En economía, un fallo de mercado es una situación en la que la asignación de los recursos por parte del mercado ha dejado de ser eficiente. La existencia de fallos de mercado habitualmente
es la razón por la que las organizaciones autorreguladas, los estados y las instituciones supranacionales intervienen en un mercado particular. ¿Sí? Cuando hay fallas de mercado, el Estado, generalmente, o algún tipo de organizaciones, intervienen en el mercado porque hay algo que tienen que estabilizar. Entonces, las causas de que exista estas fallas de mercado son la competencia imperfecta, ¿sí? El hecho de que haya oligopolios, monopolios, oligopsonio o monopsonio, la discriminación de precios, acá, a ver, acá el autocorrector me jugó una mala pasada. Se habrán dado cuenta que viendo esto mi computadora no es local, ¿no? Y el autocorrector tampoco, perdón. Discriminación de precios, externalidades y bien público. ¿Sí? Estos son los 4 tipos de causas donde aparece la intervención del Estado. ¿Sí? El Estado interviene en las fallas de mercado cuando hay una competencia imperfecta en cualquiera de las 4 modalidades, cuando hay discriminación de precios, cuando hay externalidades y cuando hay bien público. Entonces, vamos a ver primero qué es una externalidad. Una externalidad es una situación en la que los costos o los beneficios de producción o consumo en algún bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado. En otras palabras, las externalidades son aquellas actividades que afectan a otros, ¿sí? A terceros, sin que estos paguen por ellas o sean compensados. Pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Las externalidades. Después vamos a ver algún ejemplo. Van a ser negativas cuando una persona o una empresa realiza actividades, pero no asume los costos que genera, ¿no? Efectivamente, traspasando a otros el problema, posiblemente lo traspasa generalmente a la sociedad, con alguno de sus costos, ¿no? O sea, puede ser la contaminación auditiva, la contaminación aérea, o la contaminación del aire. Y tenemos también externalidades positivas cuando esa empresa no recibe todos los beneficios de sus actividades, con lo cual otros, posiblemente en este caso la sociedad en general, se va a beneficiar sin pagar. Más allá del efecto sobre los individuos o grupos, se va a considerar desde el punto de vista de la economía que el efecto de la externalidad es distorsionar el mercado y consecuentemente la asignación eficiente de los recursos, ¿no? También, o sea, lo que genera es que esa asignación eficiente de recursos no se dé. Cuando hablamos de externalidades positivas, ¿no? Que hay terceros que se benefician con determinadas cosas que hacen algunas empresas o por determinados sucesos, ¿sí? Podemos dar los ejemplos, la reevaluación de zonas que eran quizás determinadas como zonas peligrosas, tipo Palermo hace unos 40 años, estaba en la zona donde está el Sanatorio Los Arcos, casi donde termina Juan B. Justo, que ahora está ese paseo de compras, shopping que se llama Los Arcos, ¿sí? Enfrente del sanatorio. Eso era unas bodegas, eran las bodegas Giol se llamaban, y ahí había de todo. O sea, la rata más chiquita era grande como un carpincho. Y aparte era una zona muy, muy, muy peligrosa, ¿sí? Era como meterse en la Carlos Gardel, pasar por ahí. Hasta que, bueno, de repente el gobierno de la ciudad lo que hizo fue, revalorizó toda la zona, hizo una serie de cambios en lo que es nuevo rediseño de la avenida, dio seguramente, no sé bien cómo funcionó, pero habrá dado en concesión habrá expropiado probablemente y dado en concesión toda la zona, o lo habrá tomado una empresa que
después lo transformó en locales y cada una de las marcas vende como tipo outlet al aire abierto sus productos. Y ahora es un paseo muy, muy lindo, ¿sí? Eso es una externalidad positiva. La gente que vivía en la vereda de enfrente, en los edificios de enfrente, en las calles que salen de ahí, que tenían terror de ir a tomar el colectivo porque eso era tierra de nadie, de repente con todo esto su propiedad se vio beneficiada y levantó la cotización. Eso es una externalidad positiva. Sin irnos a Palermo, nos quedamos acá en San Justo, la misma universidad, ¿sí? En el año, sí, hasta el 91 eso era una fábrica abandonada. Pasar ahí por Florencio Varela caminando metía miedo, porque obviamente las librerías de enfrente no existía nada, eran fabriquitas algunas que funcionaban más o menos, la mayoría estaban medio abandonadas también, no, o sea, no era lo que soy. Abrió la universidad, poco a poco fueron viniendo las librerías, las editoriales, los bares, los kioscos, y la zona empezó a tomar un poco más de valor. Imagínense cómo le habrá subido el precio del valor al propietario de quien le alquila, no sé, a alguna de las librerías que están enfrente de la universidad. Y eso es una externalidad positiva, sin hacer nada, solamente por un suceso como fue el hecho de abrir la universidad en la fábrica abandonada que tenían adelante, creó algo positivo para esos negocios. Bueno, acá tenemos un cuadrito, ¿sí? Donde podemos ver el fallo de mercado, externalidades, las negativas y las positivas. Dentro de las negativas no se produce lo que la sociedad desea, producen efectos negativos a la sociedad, y acá el Estado va a buscar reducir o eliminarlas a estas externalidades negativas. ¿Cómo lo hace? ¿Qué instrumento toma el Estado para actuar en contra de las externalidades negativas? Generalmente las externalidades negativas suelen ser la contaminación, es la primera. Entonces, ¿qué hace? Crea prohibiciones o restricciones, establece máximos de producción, por ejemplo, o impuestos, ¿sí? El impuesto de un impuesto se llama contaminador pagador, que es el que trata, o sea, las empresas que contaminan pagan en base a la contaminación que emiten. Igualmente es un impuesto de muy difícil de poner el precio porque es muy difícil entender cuánto es lo que lanzan a la atmósfera. Y muchas empresas prefieren pagar estos impuestos y seguir produciendo que desalentar la producción por el hecho de tener que pagar el impuesto. Y dentro de las externalidades positivas, acá se van a generar efectos positivos ante la sociedad y se fomenta, el Estado busca fomentar las externalidades positivas por medio de subvenciones o ayudas o regulaciones. Bueno, acá tienen un cuadro que, no sé, ¿lo ven bien este cuadro? ¿Ustedes lo ven? Si no lo ven, o no sé. No, yo lo veo muy chiquito, pero no sé si... Vamos a hacer una cosa. Muy chiquito. Ok. Se lo voy a copiar y se los voy a pasar acá en el chat, ¿sí? Así ustedes se lo guardan y lo tienen como un documento. ¿Sí? Es un cuadro comparativo de las dos externalidades, la positiva y la negativa. Se habla de los costos, ¿sí? De las actividades económicas con respecto a las externalidades negativas y de los beneficios que crea cuando se generan externalidades positivas. Hablando de
las externalidades negativas, se habla de la contaminación atmosférica y la del mar, ¿sí? Realizadas por empresas, y eso va a repercutir sobre las temperaturas de nuestro planeta, sobre la salud y sobre la salud de diferentes especies animales. Los problemas de salud como la consecuencia del consumo de tabaco, la tala incontrolada de árboles, ¿sí? Para fabricar mobiliario, la degradación del paisaje debido a la urbanización incontrolada, las emisiones de ruido que generan las discotecas o, bueno, generaban, o la causa, o muchos vehículos, ¿no? También la contaminación de ruido con respecto a diferentes vehículos durante la noche, la contaminación, las emisiones de CO2, ¿sí? Que son los humos que emiten los automóviles, obviamente que la mala conducta de un pequeño grupo reducido, de productores en este caso, va a repercutir negativamente en el resto de la sociedad. Con respecto a las positivas, ¿sí? Se producen beneficios y el Estado lo que hace es subvencionarlos o ayudarlos. Dentro de las externalidades positivas tenemos los avances tecnológicos y los descubrimientos científicos, ¿sí? Como la primera computadora que fue creada por IBM en la década de los 80, abrió una puerta a un montón de otras empresas a realizar productos similares. También la capacitación que se genera dentro de las empresas va a repercutir positivamente, no solo en el empleado, sino también en el resto de la sociedad, ¿sí? Al tener una mano de obra más calificada, ¿no? Porque el hecho de que nosotros formemos nuestro personal, ¿no? Que le demos capacitación continua, no es que el obrero se va de la empresa porque decide irse a otra empresa y la capacitación la deja, no. Forma parte del valor personal que se lleva la persona que adquirió en esa empresa. Entonces, esa externalidad positiva es la creación de mano de obra mejor calificada. También la formación recibida por los alumnos de un centro educativo no beneficia solo al alumno, sino al conjunto de la sociedad. La instalación de paneles solares y el uso de energías renovables también es algo positivo para toda la sociedad porque deja de consumir energía de red que está hecha a base de una alta contaminación. Incluso la polinización producida por las abejas también, ¿sí? Es una externalidad positiva. Y la mejora de las carreteras por parte de una empresa especializada va a repercutir positivamente en la comodidad y la seguridad de todas aquellas personas que transiten, incluso de aquellas personas que vivan a lo largo de esa nueva carretera, ¿sí? Porque va a tener un acceso mucho más fácil que lo que tenía antes, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos para atrás muchos años, algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, pero en los fines de los 80, sí, en fines del 70, inicios de los 80, la Panamericana, la que conocemos hoy, que va, la Ruta 9, que va a Pilar, era una ruta, o sea, no era lo que se conoce hoy. A Pilar, yo tenía a mi abuela que vivía en Pilar, se podía llegar o por la Ruta 9 o por la Ruta 8. Una tragedia, una tragedia. Hasta que, bueno, hicieron esta autopista y a fines de los 80, principios de los 90, empezó una urbanización muy grande en aquella zona. ¿Pero por qué? Porque el acceso lo había permitido. Entonces, para Pilar, eso fue una externalidad positiva. El hecho de la creación de semejante autopista les creó como si fuera una cercanía hacia la ciudad que antes no tenían. Y así, bueno, así para los diferentes lugares donde ahora también, siempre con la obra pública, se está tratando de agilizar todo lo que es
la parte de viabilidad. Bueno, ejemplos de monopolios, ¿sí? Y de oligopolios. Monopolios tenemos Microsoft, Edenor, Edesur, AISA. AISA es monopolio natural, ¿sí? Porque es del Estado. Telefónica de Argentina y Telecom ya no son monopolios, ¿sí? Ya Telefónica bueno, ya no existe más, está Movistar. Hoy por hoy ha crecido tanto, la tecnología fue avanzando que son muy pocas las personas que tienen teléfono de línea en casa. Entonces, si los teléfonos de línea ya no llegan con la línea telefónica, ahora la mayoría vienen por fibra. Entonces dependen de la red de internet, la línea telefónica. Por lo tanto, esto del monopolio que tenía una vez quizás con Entel, ¿sí? Cuando yo era chiquita, que me acuerdo, si les preguntan a sus padres o a sus abuelos, nadie tenía teléfono, había uno solo en el barrio que tenía teléfono. Y uno se tenía que anotar y el teléfono se lo daban, no sé, hasta 20 años esperándolo. Hoy todo eso cambió y ya Telefónica y Telecom no son más monopolios. Las compañías de gas, ¿sí? Naturgy, gas natural, o sea, con diferentes nombres en diferentes territorios, pero sí es un monopolio. Oligopolios, Nestlé, Danone, Nike, Grupo Bimbo, Coca-Cola, McDonald's, Apple, Google, L'Oreal, Walmart, Unilever, Procter & Gamble. Estos son a nivel mundial ejemplos de oligopolios. Al principio de la clase habíamos empezado a hablar de oligopolio y monopolio, pero además de eso también se habló de monopsonio y oligopsonio, ¿no? Que era de parte de los demandantes. El oligopolio y el monopolio es oligopolio y monopolio cuando es de parte de los oferentes, de los productores. Al contrario, es monopsonio y oligopsonio cuando son los demandantes a fijar el precio. Entonces, ¿qué es un monopsonio? Un monopsonio es un tipo de mercado en el que se halla un solo comprador. ¿Okay? Y ese comprador es quien decide el precio que va a pagar. En este tipo de competencia, ¿sí? Llamada también competencia imperfecta, el precio en este caso lo regula el comprador y por ende en esas economías los precios y las necesidades van a estar indicadas y reguladas por el comprador. O sea que acá la sartén por el mango está del lado de la demanda. Y el oligopsonio es un tipo de mercado en el que existen muy pocos compradores específicos y estos poseen un cierto poder para regular el precio y las características del mismo, ¿sí? O sea, es un grupo de compradores pequeños, ¿no? Como el oligopolio, pero el oligopolio eran vendedores. Y tienen una pequeña cuota de poder para poder regular el precio de compra y las características de los productos que quieren comprar. Acá las modificaciones que realice cualquiera de las empresas que compran va a repercutir en el resto igual que en el oligopolio. Por lo tanto, las empresas deben regular el precio acordado entre ellas, ¿sí? El precio de compra. Sin embargo, este punto puede poner algún tipo de especial atención a no atraer más cantidad de competidores, ¿no? La idea es que el oligopsonio, donde también hay barreras de entrada, la idea es que sean los pocos compradores que existen y no entren más. Ejemplos de monopsonio y oligopsonio.
Monopsonio tenemos la industria de la obra pública, ¿sí? Por ejemplo, empresas de servicios que dependen del Estado, donde las empresas oferentes deben regular sus precios en base a lo que el Estado decide de pagar. La industria de armamento pesado, uniformes especiales para bomberos, productos y servicios para personas con necesidades educativas especiales, por ejemplo, bastones para personas ciegas, artefactos mecánicos para personas sordomudas, incluso los perros, los lazadillos de los perros que acompañan todo el tiempo a una persona ciega, también es un ejemplo de esto. También las empresas que se encargan de comprar cables de cobre para la elaboración de telefonía fija, en este caso ya dejemos los cables de cobre y pasemos a lo que es la fibra óptica, ¿sí? Tienen un solo cliente. La indumentaria específica de determinado sector social, por ejemplo, los uniformes de una escuela privada o de una fábrica o de una empresa de trabajo. Con respecto al oligopsonio, ¿sí? Varios compradores, y acá tenemos aviones, submarinos, fabricantes de sillas para automóviles, reparación o restauración de autos antiguos de colección, cines, los cines porque son los únicos que compran las pantallas gigantes, los fabricantes de autos en general, y aquellos productores, o mejor dicho, empresas que ensamblan determinados productos electrónicos. Por ejemplo, Foxconn, Metal Plastic y Electronics son aquellas que ensamblan partes de productos que vende Apple. También son oligopsonios, ¿sí? Porque dependen de un único comprador. Así que bueno. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es la teoría de los mercados. ¿Les quedó alguna duda o algo que se perdieron sobre la explicación, ¿sí? Que quieren que les repita? ¿No? No, profe. Yo tengo una consulta. Sí. Cuando vos explicabas de las externalidades, desde el punto de vista de las empresas, vos decías, bueno, hay positivas y negativas, la contaminación, son las Sí, negativas en general, pero hay algunas positivas. Y después como al final de tu exposición dijiste, la obra pública. Yo creo que en general, y acá viene la consulta, en general la obra pública es el que hace esas cuestiones positivas para el conjunto, como rutas, puertos, obras de infraestructura. Sí, es la obra, o sea, si no hubiera sido por la obra pública, Pilar hubiera seguido siendo un pueblito lejano unido por una ruta de ida y vuelta. Claro, pero yo quería diferenciar, digamos, en general, todas estas cuestiones de infraestructura que generan beneficio para el conjunto, pero para el capital también, las hace el conjunto, digamos, la financiamos el conjunto, la financia el Estado. Sí. Obviamente que hay empresas que, como dice Adam Smith, que involuntariamente en busca del egoísmo y del beneficio, bueno, generan algún beneficio para el conjunto, más allá de que lo quiera o no el empresario, obviamente. Claro, a ver, vamos a buscar una más específica para salir un poco de lo que es, porque ahí estaríamos entrando en finanzas que no es nuestro tipo. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan ustedes. Bueno, no todos son tan chiquitos, hay alguno que no es tan chiquito, pero ¿se acuerdan cuando nacían los shoppings? En San Miguel hay un shopping que no me acuerdo, Campos de Mayo o algo así, no me acuerdo. Bueno, está ahí en la entrada de San Miguel, ruta 8, cuando se llega a San Miguel, que termina el tren, ahí hay un shopping. Bueno, ese cruce, ¿sí? De San Miguel no pasabas más, estabas especialmente un domingo a la tarde, cuando los que volvían de Pilar volvían por la ruta 8, estabas
kilómetros ahí haciendo la fila porque el semáforo nadie lo respetaba, nunca andaba. Bueno, cuando en los años 90 nace este shopping, la municipalidad de San Miguel obliga al obrador de ese shopping a ocuparse de todo lo que es la viabilidad. Crean una rotonda, ponen semáforos, o sea, y ahora pasás como, o sea, no esperas más. Y toda esa organización de tránsito quedó en manos de privados. Entonces, no solo la gente de San Miguel se benefició por tener un centro comercial, sino que todos aquellos que estaban de pasada también se beneficiaron porque ya no estaban horas parados en la ruta 8 tratando de pasar, ¿sí? Y eso es un tercero, un privado, que hizo una construcción que tuvo una externalidad positiva para un montón de otras personas, ¿sí? Y ahí está fuera de la obra pública, eso fue hecho en manos de privados, ¿ok? Está más exacto para lo que es la externalidad. A ver, acá me pusieron. Sí, obviamente que los beneficios van a ser, son beneficios marginales, ¿no? Cada vez que se haga una modificación va a tener siempre un mayor beneficio. Okay. Bueno. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? No, de mi parte. Bueno, entonces, yo igual cualquier cosa que ustedes necesiten, yo quedo en el foro, les voy a preparar las dos listas, o si se las mando por mensajería de Miel, también les voy a mandar las pautas del examen. Y la pregunta de esta semana. Así que bueno. Bueno, nada. Si no tienen más preguntas, yo los saludo y a breve, ¿sí? En el giro de la próxima hora y media, reciben toda la info de qué día, ¿sí? Dan el oral. Cualquier cosa que me tienen que preguntar algo, háganlo por la mensajería, ¿sí? Porque con el foro, con la participación que tienen ustedes de la respuesta de las preguntas, se puede perder, ¿sí? Porque yo suelo mirarla el día que vence y ahí veo un poco todo, ¿sí? Así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran preguntar, mensajería, ¿sí? Que los miro todos los días, los mensajes. Profesora, sobre todo con esto último de monosponio y oligosponio. Oligopsonio. Oligopsonio y monopsonio. Entonces lo copié mal del cuadrito. Sí. Bueno, que es un poco medio trabalenguas ya de por sí. Con que conozcamos algún ejemplo es suficiente o tenemos que saberlos todos. Porque lo pronunciamos bien. No, vos te referís a los ejemplos. No, los ejemplos se los dije yo para que ustedes se hagan una idea en la cabeza cuáles son las empresas que entran dentro de estas características, pero nada. Claro, porque por ahí también, entre otras cosas. Tenés que saber qué es un monopsonio y un oligopsonio, pero si no sabes el ejemplo, no pasa nada. Claro. Saber lo que es. El ejemplo se los di yo para que ustedes se den cuenta cuáles son las empresas. Hay uno más genérico, porque hay algunos que son un poco específicos y por ahí yo no sé ni de qué me hablan cuando me dicen esto de los ensambles electrónicos. Profesora, está bien, eso no. Si lo pronunciamos bien, lo tiene que dar por aprobado ya. Ya con eso. Ya con eso es suficiente, sí. Bueno, vamos a ir al libro para ver bien Profesora, cómo. En el libro está bien explicado. Bien escrito. Yo lo escribí mal, se ve cuando lo copié. ¿Sí, alguien profesora, más? hola, Sí. profesora. Tengo una pregunta personal. Yo no entregué el último trabajo porque estuve de viaje, pero no sé cómo, o sea, ¿me afecta en algo? No afectar, no te afecta. No sé, yo no hago futurología, no sé lo que puede pasar con el oral o con
el examen escrito. Pero suele pasar que a veces, para poder promocionar a una persona o no desaprobarla, para que no recurse la materia y pueda acceder al final, quizás me falta un punto y necesito una nota de concepto. Y como no estamos en el aula, ¿sí? Estamos de esta manera virtual y el tiempo es poco, y yo solamente veo 2, 4, 6 personas, ¿sí? No veo a las 31 que están conectadas. Entonces yo necesito alguna manera de poder conocerlos a ustedes, de ver, de que se preocupen, de que me respondan estas preguntas, que después de todo tienen una semana para hacerlo, y es una opinión personal, o sea, ni siquiera se les está pidiendo que vayan a investigar. Eso a nosotros nos da las pautas de la nota de concepto, ¿no? Esa que por la virtualidad no podemos tener. Así que bueno, para eso sirve. Si vos me das un oral flojo y necesitas una pequeña ayuda y me respondiste todas las preguntas, la ayuda está. No sé si me explico. ¿Sí? Porque Sí, la nota de concepto, porque siempre me respondiste. El único que queda así fuera de estar contado es la clase número 1, que uno, bueno, pudo no haberse conectado, pudo no haber escuchado, pero después el resto sí. El resto ya. Por eso que se aconseja que la respondan. Nada más. Bueno, profesor, gracias. Pero si, por ejemplo, están hechos todos y falta uno solo, ¿se anula todo el resto? No se anula. Eso va en proporción, o sea, por eso que yo les digo, cada alumno, cada examen, cada situación es diferente, ¿sí? Quizás, no sé, nosotros vamos a tener como 12 trabajos que ustedes, o preguntas que van a responder. El que las tiene todas, bueno, va. Profe. Tiene una gran ayuda, y el que no la va a tener en proporción a lo que completó. Sí, Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Oligopólico o monopsónico, ¿no? Por ejemplo, ¿se denomina un mercado oligopólico o mercado oligopsónico? ¿O los actores del mercado se los identifica como un actor monopólico o un actor monopsónico? No. El mercado es de competencia imperfecta. Dentro de la competencia imperfecta tenés un monopolio o un oligopolio. ¿Sí? Tienen ese nombre porque depende de la cantidad de empresas. Si hay una sola empresa que vende, es un monopolio. Si hay pocas empresas que tienen el mercado dividido entre ellas, es un oligopolio, ¿sí? Que venden. Si por el contrario, quien fija el precio es el comprador y hay un solo comprador y muchos vendedores, es un monopsonio. Si hay pocos compradores, ¿sí? Y muchísimos vendedores, entonces es un oligopsonio. ¿Sí? El oligopsonio y monopsonio es de compra, y el monopolio y oligopolio es de venta. ¿Sí? Sí, se identifica el mercado de competencia perfecta o mercado de competencia imperfecta. Y dentro de ello, monopolio, sí. Fíjate en los apuntes que yo subí, ¿sí? al foro, hay 3 unidades. En una de ellas está bien caracterizado, está bien explicado en el libro de Mochoni Becker lo que es la competencia imperfecta. Y ahí tenés bien parte por parte cada uno. Sí, pero ahora con este repaso ya lo identifico mejor, sí. Bueno, gracias. Cualquier cosa, sabés que ahí tenés la explicación bastante clara. Sí, voy a leerlo, pero ya con este repaso que hizo ya me quedó bien claro. Gracias. De nada. Bueno, chicos, el que ya no tiene más preguntas se pueden ir desconectando. Yo, si no hay más preguntas, cierro la sala, ¿sí? Y hago las asistencias, las listas y
y todo el resto. Nos vemos, profe. ¿Ok? Nos vemos. Chao, profe. Buena semana, chicos. Buenas Nos vemos el semanas. martes. Chao, hasta luego. No. Semana, profe.